Bien, una vez más, un cordial y respetuoso saludo a la distancia a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Como siempre, a esta hora, dando inicio a nuestra serie Aprovechando bien el tiempo, la palabra no está presa. Amén. Así que a cada uno de ustedes que muy generosamente se conectan, que muy generosamente están ahí, gracias. Voy a empezar a saludarles. La verdad, estamos agradecidos con todos ustedes que sabemos han destinado tiempo para orar por la iglesia, por nosotros, la familia pastoral. Gracias por orar, gracias por sus tan nobles intenciones. De verdad, muchas gracias. Valoramos ciertamente el sentirnos rodeados también en este tiempo. Y cada uno de ustedes, tengan la certeza que cada uno de ustedes para el cuerpo de Cristo son una muy especial bendición, son un instrumento de justicia, esto quiere decir justificación en las manos del Señor. Así que bienvenidos todos los que nos ven de otras ciudades, en otros países, sé que nos amplían también, los que nos ven. Gracias, los que nos siguen, gracias, gracias, los que oran, gracias. Y recuerden siempre que estas enseñanzas consecutivas y expositivas que el Señor permite por este tiempo que podamos de alguna manera poner a disposición, es con el ánimo de que ustedes vayan por 3 personas y les prediquen de Cristo, y vayan por 3 personas y ganen esas 3 personas de verdad para el Señor, que puedan ser evangelizadas, que puedan verdaderamente conocer quién es Jesús el Salvador. Amén. Amén. Recuerden, 3 personas cada semana. Ocúpese en oración de hacerlo primeramente. Tome los nombres y empiece a orar por ellos, y Señor, dame gracia para que ellos conozcan también la verdad, y aquellos que están en tinieblas, Señor, a la luz, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito siempre a que estén vinculados a nuestras aulas virtuales. Es muy importante que sigan creciendo en el conocimiento de Dios, y esto es a través de el estudio de la palabra. Así que a todos los que nos ven, gracias. Estamos muy contentos de saber que nos ven. Y seguimos en nuestras enseñanzas expositivas, ¿no? Consecutivas. Recuerden que lo nuestro no es temático, lo nuestro es expositivo. Amén. Y consecutivo. Y damos gracias al Señor porque es por gracia que lo hacemos, hermano. La verdad que, como dijo un autor, soy 70 kilos de polvo, y cuya única virtud en esos 70 kilos de polvo es que el Padre exhaló de su espíritu, por medio también de su Hijo. Eso es lo que nos da valor. De resto, hermano, como dijo el autor, 70 kilos de polvo. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Gracias por este bendito tiempo, Señor. Gracias por cada persona que amablemente, noblemente nos sigue y hace que el verdadero evangelio se difunda, corra la palabra, para que, Señor, como tú bien tengas, añadas a la iglesia a los que han de ser salvos. Señor, te damos gracias en este tiempo, solo gracias. Aún, bendito Rey, Señor, cuando las circunstancias tal vez no nos sean tan favorables, gracias. Por eso te bendecimos, buen Santo, y te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Gracias, bendito Rey del cielo, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres santo, porque eres justo. Gracias, bendito Rey Santo, Señor. Es en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, les pido excusas. A veces se interrumpe o la señal o la enseñanza. De pronto entra algún mensaje o alguien intenta comunicarse, así que comprensión a ustedes como siempre. Bueno, gracias por su nivel de comprensión y de aprecio. Muchas gracias. Muy bien. Seguimos en nuestra primera carta del apóstol Pedro. Hemos recalcado durante este tiempo ciertamente que el tiempo no era favorable para ellos. El tiempo y
el momento y la sociedad, la cultura era bastante hostil. El apóstol Pedro lo que intenta de alguna manera es animar a la iglesia a que se mantenga de alguna manera, firmes en el Señor. Amén. Que no desfallecieran, ¿no? Se encontraban bajo un imperio hostil, se encontraban bajo un gobernante hostil, se encontraban alrededor de ellos estaba toda una sociedad hostil que rechazaban de alguna forma a los cristianos, ¿no? Y esto ciertamente porque pues causaba de alguna manera resquemor no solamente al mismo pueblo judío, sino también animadversión a el imperio romano. Así que, mi amado hermano, el apóstol Pedro está tratando de traer ánimo y el apóstol Pedro se ocupa de ello, se ocupa para la iglesia. Empieza el apóstol Pedro de alguna manera, estoy tratando de contextualizar para podernos ubicar y continuar en nuestro capítulo 2, versículo 21 al 25 que vamos a desarrollar hoy. Bueno, pero inicialmente déjenme enmarcar, contextualizar para que podamos desarrollar no solamente generosamente el texto como tal, sino también acertadamente. Amén, acertadamente, que es lo importante, ¿no? Y no evitar con esto cualquier tipo de confusión que el adversario por lo regular pone, ¿no? Para que se tergiversen los textos, ¿no? Y así que pidámosle al Señor que nos ayude. Entonces, como les venía diciendo, el apóstol Pedro anima al pueblo, anima a la iglesia en ese momento y empieza diciéndole el apóstol Pedro en el capítulo 1, hablándole ciertamente de que sí hay una esperanza, de que hay por qué alegrarse ciertamente. Hay por qué alegrarse porque sí hay esperanza. Hay por qué alegrarse porque la persona de Cristo no los va a dejar avergonzar. Hay por qué alegrarse y hay por qué mantenerse firme y mantenerse de alguna manera con gozo y mantenerse radical, porque el Señor ha hecho un llamamiento muy especial a cada uno de ellos. Un llamamiento a que se mantengan firmes, radicales, un llamamiento a una vida santa. Por eso el apóstol Pedro dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, empieza diciéndoles, miren, sujeten su mente y lo único que puede sujetar su mente es el cinto de la palabra. Así que, mi amado hermano, cuando ustedes sujetan su mente al cinto de la palabra, el apóstol Pedro les está diciendo, van a entender que el llamado que les han hecho es santo y que el llamado quien les hizo el llamado es santo y por eso, mis amados hermanos, ustedes tienen que ser santos, ¿no? Además les está diciendo, mire, ustedes ya habían sido destinados y desde antes, desde la fundación del mundo para este llamado. O sea que por lo que estaban pasando no los iba a tomar, no iba a tomar por sorpresa a Jesús, no iba a tomar por sorpresa a Dios. De alguna manera Él les quería decir, mire, Dios es soberano, Dios tiene el control de todo esto. Sin embargo, nosotros tenemos que empezar a desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas las detracciones. Y esto lo podremos hacer si vivimos como piedras vivas que tienen fundamento, la roca, la piedra angular que también es viva, que es ¿quién? Cristo. Y también les anima y les dice, mire, ustedes han sido escogidos como piedras vivas, han tenido un llamamiento santo, ustedes vienen una esperanza. Y esto también les quiero añadir más, dice él en el versículo 9 del capítulo 2, más. O sea, aparte de lo que les acabo de decir, más. Vosotros, ¿quiénes? Ustedes son. No les está diciendo que van a ser. Son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya lo explicamos palabra por palabra. Explicamos qué significaba linaje, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, qué significa anunciar, cuáles virtudes, de quién son esas virtudes, cuáles eran las tinieblas y qué representa la luz. Eso ya lo vimos. Y el apóstol Pedro le está diciendo, ustedes eran esto en otro tiempo, pero ya no son, porque ahora ustedes son pueblo de Dios. Así que mantengan su manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras obras buenas, día de visitación, referencia a la segunda venida de Cristo, ¿no? Y sigue ahí y después dice, pues la gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis, más si lo soportáis, dice, pues ¿qué sentido tiene?
¿no? Pero, escucha, está diciendo, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, le está diciendo, mire, todo lo que venga, todo lo que esté sucediendo, circunstancia adversa, todo lo opuesto, mis amados hermanos, ciertamente, si lo aprendemos a soportar, dice el apóstol Pedro, perdón, esto es aprobado delante de Dios. Ahora, ¿qué es aprobado delante de Dios? Que haciendo lo bueno seguramente detractores, murmuradores, querellosos, lo vimos ayer, muy seguramente se pongan en contra de nosotros. Eso es vida del creyente, hermano. ¿Sí? Y el apóstol Pedro les está diciendo todo esto y dice, pues, o sea, pues es un término de conclusión, como que dice todo lo anterior, pues, a partir de este tiempo, término de conclusión, para eso ustedes fueron llamados. ¿Cómo así, Pedro? Sí, para eso ustedes fueron llamados. Para que aún haciendo lo bueno, hayan detractores, murmuradores, querellosos, insidiosos, difamadores, ¿no? Pues para esto fuiste llamados. ¿Por qué, Pedro? Y vamos a desarrollar desde el 21b, o sea, la parte B del por qué. ¿Por qué, Pedro? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, los pasos que seguimos. Ese es el tema para hoy, ¿no? Los pasos que seguimos. ¿Cuáles son los pasos que tú sigues? A propósito, hablando de cristiandad y de este tiempo realmente donde vemos tanto cristianismo contemporáneo, ustedes saben a qué me refiero con ese cristianismo postmoderno, ¿no? Postmodernista, facilista, cómodo, ¿no? Ese cristianismo postmodernista, facilista, que hace que muchos vivan de confesiones positivas, ¿no? Que tengan dones, y hoy hablan de dones de, ¿cómo se llaman? Dones de discernimiento de espíritus, pero que viene siendo más bien un don de sospecha, porque confunden ciertamente lo que representan verdaderamente los dones, ¿no? ¿Y qué son los dones? Y a cambio de ser verdaderos instrumentos que reflejen esos dones, son abusivos con los dones. No quiero decir que los dones no operen para este tiempo, operan. Pero así como operan los dones, también operan los abusivos de los dones, que creen que los tienen y los pueden desarrollar sin el estudio de la palabra. Error, gravísimo error, hermano. En eso cayó este cristianismo que uno de mis autores le llama cristianismo light, bajo en calorías espirituales. Entonces hoy cualquiera dice ser creyente, cualquiera dice yo predico, cualquiera dice yo enseño, pero cualquier cosa que le salga pareciera como válida, ¿no? Y entonces convierten las enseñanzas simplemente en situaciones temáticas, ¿no? En planes temáticos y pare de contar. Pero la enseñanza no está. Entonces, mi amado hermano, el apóstol Pedro está diciendo lo siguiente. El apóstol Pedro está diciendo, la parte B dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y la pregunta con la que empezaba es, ¿cuáles pisadas, cuáles huellas estás siguiendo tú? ¿Cuáles? Si dice la palabra que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué, Pedro? Hágale la pregunta. ¿Para que sigan sus qué? Sus pisadas. ¿Cuáles pisadas? Que Cristo padeció. ¿Que Cristo qué? Padeció. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Imagínate, hermano. O sea, padeció y sin embargo en él no hubo pecado, no se halló engaño en su boca. Y que quien cuando le maldecían, dice la palabra, no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, dice la palabra. Versículo 24. Quien llevó el mismo nuestros pecados. Vamos a desarrollarlo versículo a versículo y vamos a darle interpretación exacta a algunas palabras que son claves, incluso en el griego, para poderlo entender muchísimo mejor. Y demos gracias al Señor porque nos da la posibilidad de que tengamos una mejor comprensión de las Escrituras y así, mi amado hermano, una mejor aplicación. Amén. Entonces los invito a que me sigan. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vamos a ver qué significa por cuya herida fuisteis sanados. Y eso nos va a poner también
de verdad muy gozosos al saber de qué se trata, por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Mi amado hermano, quiero decirle algo, que ninguna de las deidades, ninguno de los profetas, ninguno que corresponda a las cientos y miles, permítame así, de religiones que hay, hermano, ninguno, así algunos sean, digamos, merecedores, comillas, o dignos de cierta admiración, ninguno de esos profetas, ninguna de esas deidades, hermano, aún y aunque se les sienta admiración, en ninguno de ellos hay salvación, solamente en Jesucristo. Amén. En Él nuestra propiciación, redención, justificación, por Él resurrección, para ello glorificación. Él es nuestra identificación. Ninguna de las deidades, ni la de los Vedas, ni la de los persas, ni la de los medos, ni la del Corán, Mahoma, ni Buda, ni Mahatma Gandhi, ninguno de ellos, hermano, podrá decir que en ellos hay salvación. Solamente en la preciosa, admirable persona de Jesucristo, de Yeshua Hamashiach, de nuestro Jesús el Mesías. Hermano, y es lo que tenemos que tener muy claro nosotros como creyentes, mis amados hermanos. ¿Sí? Si tuviéramos que obtener una muestra representativa de cómo las personas en esta cultura occidental, incluso en este cristianismo por postmodernista contemporáneo, ¿no? Si tuviéramos que acudir a ellos de cómo ven o cómo vislumbran quién es Jesús, encontraríamos respuestas realmente que sí incluirían, digámoslo así, ciertas precisiones, pero solamente conceptuales, más no de convicción, ¿no? Y ya lo voy a explicar. Algunos dirían, él fue el niño que nació en un pesebre, ¿no? Y lo ponen en un pesebre y que nació en Belén. ¿Es un error? No, es verdad. Un bebé que nació en un pesebre en Belén. Muy bien. ¿Fue un joven carpintero en Nazaret? Sí, también. Sí, también. Que en alguna, que de niño mostró todas sus virtudes académicas, de inteligencia, como ningún otro. Sí, también. ¿Que resucitó entre los muertos? Sí, 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 también. ¿Que fue un sanador compasivo, poderoso, que curó enfermedades? Sí, dirán muchos también. Ahora, es válido lo que estoy diciendo. ¿Que fue un predicador valiente, muy perspicaz, que entusiasmó multitudes, que explicaba la voluntad de Dios? Sí, también. ¿Que fue un ejemplo perfecto y un modelo ideal de masculinidad, de lo que representa verdaderamente ser un hombre con virtudes de altas calidades? Sí, indudablemente que también. Incluso los fariseos lo señalaron en su momento. Escuche, vaya usted a Mateo capítulo 13, versículo 53. Incluso hasta los fariseos tuvieron como que fueron acertados también, fueron acertados. Mateo 13:53, con la Biblia, mi hermano, con la Biblia. Con la Biblia, ya no hay tiempo ya para palabrería, hermano. O sea, se agota el tiempo. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Así que tiempo para palabrería no hay. Cristo viene pronto. Tiempo para confort no hay. Hay que estudiar la palabra. Cristo viene pronto. 13:53. En Mateo, capítulo 13, versículo 53. Mire lo que dice. La verdad es bien, maravilla, maravilla. Escuche. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban. ¿Quiénes eran ellos? Fariseos y escribas. Se maravillaban. ¿Y sabe qué decían estos? ¿De dónde tiene este? O sea, ¿reconocían que era sabio? Sí. ¿Que había poder en él? Sí. Mire, dice, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Qué despectivos. ¿Y estos milagros? Y sigue diciendo,
Miren lo despectivos. Ahora, dijeron hasta ahí una mentira. No, 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 no. Estaban maravillados porque en él sí había sabiduría y había poder. ¿Sí? Esto también lo puede creer uno que dice que va a una iglesia cristiana. Cualquier desprevenido cristiano contemporáneo, postmoderno, puede decir lo mismo. Dice, sí, Jesús hace milagros y Jesús es sabiduría. Muy bien. Es más, hasta puede creer que es hijo de carpintero también. Y mire cómo dice este. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Escuche, esto tiene un sentido muy, muy especial, hermano, de parte de los fariseos. ¿Por qué? Porque estaban viendo a Jesús como un mortal, como un hombre común y corriente, tal vez como un buen profeta, como un buen maestro, como un hombre común y corriente, pero no estaban viendo a Dios encarnado. ¿Y cómo descalificaban a Jesús como Dios encarnado? Diciéndole, este no es carpintero, o sea, este no tiene un oficio como cualquier otro, este no tiene una mamá como cualquier otra, este no tiene hermanos como cualquier otro, también tiene hasta hermanas. Como diciéndole, Dios no tiene ni mamá ni hermanas, ¿sí me hago entender? O sea, desvirtuando la divinidad, desvirtuando la deidad. Sí, ahí estaban haciendo eso, cuando estaban diciendo, no es porque le estuvieran recordando a la mamá, no es porque le estuvieran recordando a la mamá de Jesús, ni lo agraciadas de sus hermanas, ni lo amables de sus hermanos, no. Lo estaban rebajándose a una condición humana, casi a la de ellos mismos, ¿sí? Con tal, mi amado hermano, de no ver en él a el Salvador, a Yeshua HaMashiach, a Jesús el Mesías. Ellos estaban esperando otro Mesías, otro, como el que este cristianismo contemporáneo, postmodernista, tiene, o quiere, o anhela. Lo anhelan así victorioso, de milagros, maravillas, prodigios, decláralo, recíbelo, profetízalo, dilo, visualízalo, solo dilo y se hace. Es eso. Pero no quieren ver un Cristo que padeció. No quieren reconocer al Cristo sufriente, al cual también nosotros debemos seguir sus pisadas. Así que, mi amado hermano, la pregunta hoy, ¿cuáles son los pasos que tú sigues? ¿Cuáles son los pasos que tú sigues? O sea, ¿por qué eres cristiano? Para empezar, ¿por qué? ¿Qué es lo que te anima en todo esto? ¿Qué es lo que te causa fuego, apasionamiento por dentro? ¿El seguir las pisadas de uno que padeció por nosotros? Eso es. El cual no hizo pecado. Vamos a ver cuando dice el apóstol Pablo qué significa cada una de estas poderosas palabras. ¿No? Pero nadie quiere, en este tiempo tampoco, al igual que los fariseos, nadie quiere reconocer al Cristo verdaderamente, al Cristo que murió por nuestros pecados, aquel que se presenta como un siervo sufriente, como un salvador crucificado, aquel que en la cruz mostró claramente su deidad y su humanidad juntas y concluyó su obra redentora. ¿Sí? Vamos bien, hermano. No estoy hablando de un vulgar mercachifle. No, 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 no. Estoy hablando del Cristo sufriente, del siervo sufriente, de aquel que traspasó los cielos, que sufrió los rigores, hermano, a causa del pecado. Estoy hablando del que traspasó los cielos para salvarte a ti y a mí. Una obra redentora que no quedó inconclusa. No quedó inconclusa. Así que, mi amado hermano, vemos en Jesús entonces un ejemplo. Ahora, un ejemplo a medias, un ejemplo perfecto. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos parte de su ejemplo. Dice ahí, mire su Biblia, hermano, no me mire, hágame el favor, mire su Biblia, dejándonos ejemplo. Él, su ser completo, fue ejemplo. Ejemplo perfecto de sufrimiento para los creyentes.
como lo vimos en el capítulo anterior que venimos estudiando, por eso lo especial de las enseñanzas expositivas consecutivas, de alguna manera seguir la progresividad de los textos. Y en el capítulo anterior vimos cómo los cristianos, de alguna manera, y Pedro lo manifiesta, hemos sido llamados, ¿sí?, a la persecución, al sufrimiento. Ya sea en el lugar que sea, en tu trabajo, con tu familia, no sé, aún y en temas de salud también. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver, hermano, lo vamos a ver porque se cometen muchos errores, hermano. Y lo conversaba con mi esposa, ¿no? Decíamos, ¿y cuántos errores, no? Y al final como que pareciera que el que quiere pagar los platos rotos es Jesús. Y Jesús, ¿qué, hermanos? Y Jesús lo único que hizo fue presentarse como ejemplo perfecto de sufrimiento. Se presentó, traspasó los cielos, se encarnó Dios en Cristo. Cristo, Dios encarnado, hermano. ¿Para qué? Para ir a la cruz por tus pecados y mis pecados. Entonces, mi amado hermano, hermana, ¿no? Y esto no para que, ay, o sea que yo siempre voy a sufrir cholito, y chufliendo. Hermano, pare, cálmese y pare de sufrir, ¿no? Cálmese porque el tema no pasa por un sufrimiento almático, por un sufrimiento físico, ¿no? Sino que va mucho más allá, ¿no? Va mucho más allá. Así que Cristo se presenta ciertamente como ese ejemplo perfecto de sufrimiento, un sufrimiento ciertamente que siempre que se habla de sufrimiento, y usted mírelo, obsérvelo, siempre que alguien habla de sufrimiento, mire, no hay una mirada que no apunte a Cristo y la cruz. Hermano, ningún otro sufrimiento puede ser comparado con lo de Cristo en la cruz, y esto a causa de nuestros pecados. La frase del apóstol Pedro cuando dice, porque también Cristo padeció por nosotros, nos recuerda ciertamente de alguna manera que es en su cruz, en la cruz y a causa de su sufrimiento, ¿no? Cruz, sufrimiento, su muerte fue eficaz. O sea que fue un sacrificio de una sola vez y para siempre. El sufrimiento del Cristo Redentor. Yo quiero que usted me ponga mucho cuidado porque esto es doctrina. Doctrina, hermano. Aquí usted fortalece, hermano. Y que el Señor nos ayude para desvirtuar toda mala enseñanza, toda blasfemia de hoy, ¿no? Porque es lo que se ven, blasfemias, herejías, hermano. Pero él lo que hace, mi amado hermano, de alguna manera es se presenta como el ejemplo perfecto de sufrimiento. Y esto, escuche, en la cruz, sufrimiento, muerte, sacrificio eficaz, y cuando se dice eficaz, una sola vez y para siempre. Cuando él dice, porque también Cristo padeció por nosotros, el apóstol Pedro está apuntando, hermano, fue un padecimiento de una sola vez y para siempre. Así que, mi amado hermano, ese es el sufrimiento de un siervo como Cristo, de un Salvador como Cristo, un sufrimiento de alguna manera que apuntaba a que fuera tratado como si hubiese sido tratado un malhechor, un criminal, ¿no? Aunque no cometió ningún delito, fue tratado como eso, como un criminal, fue tratado ciertamente como el peor de los malhechores, y él no cometió delito alguno. Él fue perfectamente sin pecado, hermano. Sin pecado, hermano. Hermano, eso demuestra de alguna manera que el castigo tan severo, la cruz tan severa, ¿no?, era para nosotros. Sin embargo, él como siervo sufriente lo recibió todo. Todo, hermano. La actitud y el hecho de que Cristo hubiese muerto de esta manera, a nosotros nos provee ciertamente de un ejemplo a seguir frente a persecuciones y situaciones adversas. Y ya vamos a ver por qué, ¿no? Porque dice la palabra dejándonos ejemplo, dejándonos ejemplo. Y algunos sienten que tienen 3 clavos y los atraviesa una lanza porque no han pagado el recibo del gas de 14.385 pesos.
o porque no tienen para el arriendo, porque, bueno, son cosas que seguramente, hermano, pueden causar cierto grado de tristeza o aflicción, pero no muerte de cruz, hermano, no muerte de cruz. Y esto saben por qué, hermano, porque se ha enseñado erróneamente que es la muerte de cruz y qué significa que de alguna manera Él se hubiese hecho maldición, que Él de alguna manera nos hubiese hecho, dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Y vamos a ver de qué se trata ello. Entonces, cómo se malinterpretó y toda esta teología, ¿cómo se llama esta teología de cristianismo postmodernista cristiano? ¿No? Contemporáneo, tergiversó todo, absolutamente todo. Entonces ya todo el mundo habla es por confesiones de fe, decláralo y recíbelo, átalo, encadénalo, decrétalo y todo este tipo de situaciones, hermano, desconociendo verdaderamente lo que Cristo hizo en la cruz. Así que dice, dejándonos ejemplo, la palabra traducida como ejemplo aquí es upogramón, que significa por escrito. Dejándonos ejemplo, voy a explicárselo de esta manera. Dejándonos upogramón. Bueno, en época antigua, para que los niños pudieran aprender de mejor forma las letras, para que los niños pudieran aprender y pudieran de alguna forma tener una mejor escritura, en época antigua, lo que hacían los maestros era que colocaban un papel, permítame, me estoy moviendo un poco, así que me perdono, colocaban un papel, aquí está mi enseñanza, colocaban un papel, ¿no? Digamos que esta es la enseñanza de hoy, ¿no? Están las letras, ¿no? Y para que alguien pudiera aprender a escribir así, bueno, no tan maluco, pero que aprendieran a escribir, colocaban un papel que más clarito encima, se llama papel, bueno, se me va el nombre, ¿no? Eso lo usábamos en la escuela, no hace mucho, usamos en la escuela, ya como que no se usan ni los cuadernos, ¿no? Con lo que por ahora todo es computador y todo esto ya es más moderno, pero se colocaba un papel encima, no recuerdo el papel, alguien me pudiera ayudar con el papel, estoy aquí con mi familia, pero parece que estar concentrados escuchando. Entonces colocaban un papel encima, ¿no? Y le decían al nene que por favor sobre ese papel limpio que colocaban sobre esto, entonces escribieran y ahí mejoraban la letra, ¿sí? A eso hace alusión el término ejemplo. ¿Sí me hago entender? Ejemplo. O sea, que sobre eso, gracias, papel calcante. Muy bien, muy bien. Son de nuestra generación. Los que son de nuestra generación pueden hablar así. Qué bueno, qué bueno. Entonces, papel calcante, eso, papel calcante o pergaminos. Muy bien, muy bien. Los de mi generación, gracias, gracias los de mi generación. Entonces, ese papel, ¿no? Hacía que la imagen original, ¿no? Se quedara prácticamente como impresa en ese papel pergamino o calcante, ¿sí? Y a eso hace referencia el apóstol Pedro cuando dice, dejándonos ejemplo. O sea, como quien dice, Él es la obra original y nosotros sobre esa obra original, ¿no? Sobre esa obra original es que nosotros somos. Para que al final cuando se tenga que ver de frente eso que somos, reflejemos, escuche, esta obra original. Cristo original, aquí, y nosotros acá, que reflejemos esa obra. Amén. Que reflejemos, gracias a todos los que me envían, a los de mi generación, gracias, los que envían el tipo de papel. Muy bien. Ojalá cuando les pregunte algunos temas concernientes a la palabra qué bueno, me alegra mucho, también estén muy atentos. Yo sé que sí, eso es una gran ánimo para uno como pastor, que las ovejas estén atentas a la palabra, eso anima mucho, hermano. Eso quiere decir que vale la pena seguir con nuestro noble oficio. Noble oficio, es un noble oficio, hermano, noble oficio. Muy bien, entonces dice como ejemplo, para que sigamos como ejemplo, dice, dejándonos ejemplo, para que sigamos ¿qué? Sus pisadas. O sea, aquí están las pisadas de Jesús, nosotros como ese papel calcante, mantequilla o pergamino, ¿sí? Que cuando se levante digan, wow, este estuvo con Jesús o este representa a Jesús, ¿no? Pisadas significa huellas o rastros. O sea, tanto para los creyentes como para Cristo, las huellas por este mundo son a menudo formadas por el sendero del padecimiento.
Cristo caminó por el sendero del padecimiento. Y esas pisadas son las que se reflejan en el creyente. Por eso es que Pedro va a Isaías 53:9. ¿Lo recuerdan? En Isaías 53:9, para describir la reacción de Cristo ante el trato injusto. Y ahí vamos a la siguiente frase. Dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y me llamó poderosamente la atención porque me fui a la palabra engaño, buscar a la palabra engaño. Engaño viene del término dolos en griego, que significa corrupción pecaminosa. O sea, si quisiéramos parafrasear sin mancillar nuestra exégesis, esto es sin tacharla, podríamos decir, el cual no hizo pecado, ni se halló en él corrupción pecaminosa. O sea, completamente santo. Y dice él, el cual, ahí está, ni se halló engaño en su boca. O sea, desde su boca no salió ningún tipo de corrupción pecaminosa. ¿Y saben por qué? Porque él es santo. Su corazón santo. Y cuando dice que no se halló engaño en su boca, escuche, mi amado hermano, esto lo resalta, bueno, no se ven la negrilla, pero digamos que lo intenta resaltar, y cuando digo que lo intenta resaltar es porque usa una referencia cruzada con respecto a Isaías 53:9. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los estudiantes de la Biblia? Cuando vamos a resaltar o queremos resaltar, ¿no?, con respecto a lo que se está enseñando, vamos a una referencia cruzada. Eso también es resaltar. Entonces, el apóstol Pedro está yendo, en este caso, acude a Isaías 53:9, cuando dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. O sea, no hubo corrupción pecaminosa. Y esto el apóstol Pedro de alguna manera lo resalta, vuelvo y le repito, cuando hace referencia cruzada, 53:9, cuando hace referencia cruzada, vamos a leerlo, ¿sí? Vamos ahí, acompáñenme a Isaías 53:9. Isaías 53:9. Vamos, esperemos que el tiempo nos... Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¡Wow! Alrededor de 700 años antes, Isaías 700 años antes de Cristo, ¿se cumplió la profecía? Sí. Dígame usted de qué deidad o de qué profeta, con 700 años de antelación, ¿no?, se anuncia cómo va a ser su muerte, su actitud, su carácter. Ninguna. Ni el de los Vedas, ni el de los Vedas, ni el de los Medos, ni el de los persas, ni el Trititaka, ni el Corán, ni el Feng Shui, ni el Men Shui, ni la Perla de Gran Precio, ni el Libro del Mormón. Ninguno, hermano, ninguno de esos libros, jamás, ninguno de esos libros registra con 700 años de antelación lo que iba a ser la muerte y el carácter del siervo sufriente, del Salvador. Ninguno. Así que el apóstol Pedro está diciendo esto, hermano, porque no es un secreto, para nadie lo es, que con gran facilidad y con frecuencia el corazón del hombre expresa el pecado a través de ¿qué? De su boca. Y según el profeta, él deja claro, muy claro, que no se halló nada en él. Ningún tipo de engaño salió de su boca. Inclusive el profeta Isaías habla de sus propios labios cuando dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. O sea, aún él se consideraba también hombre de labios inmundos. De Cristo no, de Cristo no. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Vuelve otra vez a resaltar, Pedro, resaltar es porque hace referencia cruzada, Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, dice la palabra. Amén. No abrió su boca, mi amado hermano. Así que cuando le maldecían, dice la palabra, está en participio presente, o sea, en ese momento, significa, cuando le maldecían, significa un lenguaje violento, un lenguaje abusivo, un lenguaje ruin, vil, y que se repite una y otra vez, porque dice cuando le maldecían. O sea, se repetía una y otra vez, ¿no? Hace referencia como que a amontonar maltrato, a apilar maltrato, ¿no?
Y está describiendo, el apóstol Pedro lo resalta porque es una referencia cruzada, está refiriendo un maltrato verbal muy duro, que podía ser inclusive hasta más molesto que el maltrato físico. A eso estaba siendo referencia Pedro. Pregunto, hermano, ¿a quién sigues? A Cristo, pastor. ¿Cómo es tu lenguaje? Muy bien, hermano, si tuviéramos que levantar tu vida como esa hoja calcante, ese papel mantequilla, ese papel pergamino, ¿qué podríamos decir de tu lengua? Si tuviéramos que levantar tu vida del papel pergamino, de la hoja calcante, del papel mantequilla, ¿qué podríamos decir de lo que hay en tu corazón? Jesús no respondió con maldición, hermano, aunque a él le maldecían. Aceptaba con paciencia, con humildad, no volvió mal, no devolvió mal por mal, no devolvió con maltrato a sus torturadores. Hay una realidad que es muy clara y evidente. Jesús no respondía con maldición. Ahora, ¿pudo haberlo hecho? Sí. En justicia y viendo en legítima defensa, ¿pudo haberlo hecho? Sí. Como soberano, omnipotente Hijo de Dios, como el creador y sustentador del universo, pudo haber lanzado palabras y profecías crueles contra sus incrédulos enemigos. Sí, claro que sí. Imagínense, el todopoderoso, el sustentador del universo, el creador, ¿pudo haberlo hecho? Sí. Sin embargo, no lo hizo, hermano. No lo hizo. Dice la palabra, cuando padecía, no amenazaba. En vez de devolver amenazas ante el ultraje, él prefirió aceptar como siervo sufriente lo que ya debía de ocurrir porque era un propósito. Y el propósito no era otro que salvarte a ti y a mí. Pregunto, ¿cómo respondes cuando padeces? Bueno, entiéndase padecimiento, no el recibo del gas que no has podido pagar. Bueno, pero ¿cómo respondes cuando padeces? ¿Cómo? Evalúa y deja que el Espíritu Santo de verdad te examine. ¿Cómo respondes? ¿Cómo hoy, si tuviéramos que levantar tu vida, ¿no? Aquí está el original, tu vida es el papel calcante, el papel mantequilla, el papel pergamino, si tuviéramos que levantar tu vida, la de tu matrimonio, ¿qué reflejaría? Si tuviéramos que levantar tu vida en la hoja, el papel calcante, el papel mantequilla, si tuviéramos que levantarlo del original, tu vida como servidor, ¿qué reflejaría? ¿Sí me estoy haciendo entender, mi amado hermano? ¿Sí? Entonces, por eso la pregunta, ¿a quién sigues? ¿Cuáles son los pasos que tú sigues? ¿Quién es tu modelo, tu ejemplo? Los deseos y lo que dicta el mundo y muy seguramente lo que algunos han escuchado, este cristianismo postmodernista, cristianismo contemporáneo. Bueno, ¿y qué si ese Jesús que predica el cristianismo contemporáneo postmodernista de un evangelio laico no suple tus necesidades como el genio de la lámpara? ¿Qué ocurre ahí? Porque dice la palabra, sigamos sus pisadas. ¿Cuáles? Las del siervo sufriente. Las de aquel que padeció. Y esto por causa del evangelio, mi amado hermano. Ahora, ¿él qué hacía? Dice la palabra, sígame ahí. Él encomendaba la causa al que juzga justamente. Encomendar significa que él entregaba, ¿no? Como que transfería, ¿no? Esa causa para que fuera el mismo Dios, el juez, ¿no? Que juzgara. Y así él como hijo se guardaba. ¿De qué? De hacer la voluntad de su Padre. Por eso él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice la palabra, y habiendo dicho esto, expiró. Como diciendo, mi confianza está toda en ti, la justicia es tuya, yo recibo lo mío, ellos recibirán lo suyo, pero que se haga conforme
a la soberanía, conforme a aquel que juzga justamente. Jesús es ejemplo perfecto, hermano, para nosotros los creyentes en cuanto a padecimiento se trata. Y esto por causa de la justicia, esto por causa de su obra redentora, esto porque de alguna manera, mi amado hermano, lo hace Él y lo hizo Él para cumplir con el plan. ¿Cuál plan? De salvación. Y aunque nosotros, a los que se nos llama santos, o sea, esto es a sus hijos, no somos sin pecados, no estamos exentos del pecado, somos declarados justos. Hágame el favor. Y esto por los méritos de Cristo. Tenemos las promesas de Dios y esto por los méritos de Cristo. Obtenemos las promesas del Padre y esto por su Hijo. ¿Sí me hago entender? Tenemos esperanza y esto por su Hijo. La misma esperanza que tuvo Esteban cuando fijó su mirada al cielo, ¿no? Y pidió perdón por sus asesinos. ¿Se acuerdan? ¿Saben por qué? Esteban tenía una esperanza. Él sabía que lo único que tenía que hacer era encomendar su causa al que juzga justamente. Porque ya había uno que había pagado por todo ello, Cristo. Así que mi amado hermano, cada sufrimiento que experimentamos como creyentes en esta vida, cada circunstancia que experimentamos en esta vida, hermano, jamás será comparable con las del siervo sufriente, Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, versículo 24, sobre el madero. Wow. Creo que no hay nada más esperanzador y sublime para ti y para mí como creyentes que este texto. ¿Sabe? Nos merecíamos todo el castigo, la ira del Padre sobre nosotros, pero dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y dice la palabra, para que nosotros, estando muertos a los pecados, o sea, ya no dominados por el pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. O sea, aquí vemos a Cristo cumpliendo el plan redentor, el plan de salvación. Hermano, no le faltó nada. Él nuestra propiciación. ¿Qué significa propiciación? Que sobre él fue toda la ira del Padre. O sea, él aplacó toda la ira del Padre. ¿Cuál? La que era para nosotros. ¿Sí? Él nuestra redención. O sea, por él fue el pago, ¿no? Para rescatarnos. Él. No podíamos nosotros tratar con el pecado. En nuestra propia humanidad no lo podíamos hacer. Él pudo y lo hizo. Y lo hizo en tal manera, hermano, escuche, que a nosotros nos es contado como si lo hubiéramos hecho nosotros. Porque dice que nos es contado como justicia. Doctrina, hermano. Doctrina. Así que, mi amado hermano, nosotros no hubiéramos podido aplacar la ira del Padre. Hoy, hermano. Sin embargo, él sí lo logró. ¿Y por qué? Él inclusive todo lo soportó. ¿A causa de qué? De nuestro pecado. Nuestro pecado que atrajo la ira. Pero él fue el que aplacó la ira del Padre. Él lo soportó. Él lo soportó. Absolutamente. ¿Había que pagar? Él pagó. ¿Había una victoria que debía que ganarse? Él la ganó. ¿Había un castigo que debía soportarse? Él lo soportó. ¿Había un juicio que debía enfrentarse? Él lo enfrentó. Por eso se dice por los méritos de Cristo. Pregunta, ¿a quién sigues? Dicho de otra forma, y permítame citar uno de mis autores, por favor. Dice lo siguiente, dicho de otra forma, sin rodeos y con claridad, si Cristo no es mi sustituto, aún ocupo el lugar de un pecador condenado. Si mis pecados y mi culpa no son transferidos a Él, si Él no los lleva sobre sí, entonces con toda seguridad permanecen conmigo. Estoy perdido.
Si Él no lidió con mis pecados, yo debo enfrentar las consecuencias. Si Él no llevó mi castigo, aún se cierne sobre mí la condenación. ¿A quién sigues? Dice que Él mismo llevó. Significa, en el término llevó del griego, significa que Él acarreó. Él cargó un peso enorme e intenso. ¿Causado por qué? Por el pecado. Es más, mire, el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 8, el apóstol Pablo dice que toda la creación gime a una. Gime a una, ¿por qué? Por el peso del pecado. Y solo Jesús, solo en la persona de Jesús, para los que me ven por primera vez, solo en la persona de Jesús, hermano, ese enorme peso de pecado se le es quitado solo al que cree en Él. Amén. No hay más. Él llevó nuestros pecados. Significa que Él sufrió el castigo por todos los pecados de quienes en alguna oportunidad, si esto por pura gracia y misericordia, iban a ser perdonados, dentro de los que estábamos tú y yo. Cristo lo soportó todo. 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 Cristo cargó todo el castigo por tus pecados, por mis pecados, satisfaciendo así la justicia divina y liberando a Dios. ¿Para qué? Liberando al Padre, ¿para qué? Para perdonarnos. Pero ¿a perdonar a quiénes? A los que se arrepienten y creen. Amén. Ahí está la provisión de nuestra salvación, Cristo. Amén. ¿Me estoy haciendo entender, mis amados hermanos? ¿Sí? ¿Sí? Le pido por favor, ya para terminar, ya terminamos, algo de atención para terminar acá. Cuando dice, estando muertos. Ahora, estando muertos no significa fallecer, sino se usa aquí que estábamos lejos, estábamos apartados, éramos enemigos, ¿sí? ¿Y qué hace Cristo? Muere, ¿no? ¿Y para qué? Para reconciliarnos. ¿Con quién? Con el Padre. ¿Por medio de qué? De su sacrificio. De modo que ya para nosotros no hay condenación. Y esto por los méritos de Cristo. Amén. Ya no hay ninguna condenación, hermano. Entonces levante la frente, lávese la cara, hermano. Pase su vida por la palabra. Levántese, hermano. Ya no camine más enjuto, encorvado. Parece un 3, hermana. ¿No? Mirando a ver si la maldición la alcanzó o no la alcanzó, si está condenado o no está condenada. Escuche, la gran noticia, hermano, la gran noticia es que el siervo sufriente, el salvador de nuestras almas, hizo efectiva y eficaz una sola vez y para siempre, ¿no? Por medio de su muerte, hizo eficaz y fue eficaz ese sacrificio. Por ello fuimos salvos. Amén. Amén. Hermano, hay que darle la trascendencia necesaria y lamentablemente no se le da porque no se estudia a lo que es el sacrificio de Cristo, a lo que es el siervo sufriente, a lo que es Cristo nuestro Salvador. Menos palabrería, menos verborrea, menos cosas absurdas, decláralo, recíbelo, decrétalo. Yo siento, yo pienso, me parece que, yo me imagino que, tengo sueños, ¿quién me los descifra? Por favor, hermanos. Y mientras tanto, como no se tiene el principio y la verdad tan clara de Cristo y lo que Él hizo por nosotros, entonces como se tiene como una baratija, por eso es que no se da a otros. Pero cuando usted hoy lo que está escuchando lo tiene como un especial tesoro, le aseguro, usted tendrá que ser movido, hermano, desde su entraña a ir por otros. A ir por otros. Porque esto es un regalo precioso, hermano, hermoso. Pedro describe esta muerte ciertamente y dice, por cuya herida fuimos nosotros sanados. Y escuche, cuando Pedro dice, por cuya herida fuiste sanados, herida hace referencia como a un sinónimo para todo el sufrimiento que llevó Cristo. Todo el sufrimiento que llevó Cristo al momento de su muerte. A eso hace referencia herida, hermano. Entonces, cuando dice por cuya herida, o sea, por cuyo padecimiento, por cuya muerte, por cuyo sufrimiento en la cruz,
¿Qué, Pedro? ¿Qué? Pregúntele, ¿qué? ¿Fuisteis? ¿Quiénes? Nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los redimidos. Fuimos sanados. Ahora, escuche, ¿sanados de qué? Porque escucha, aquí no es una sanidad física, está hablando de una sanidad que es espiritual, está hablando de una sanidad con referencia a un virus, a una infección, a un microorganismo, a una bacteria llamada pecado. Esto no es que decláralo, hermano, que el personaje, el señor o la señora, tiene 99 años, ya con 7 enfermedades preexistentes, y van y oran, lo sumergen en aceite y una paila, y entonces declaramos que por la llaga de Cristo fuiste sanada. No, hermano, eso es ir en contra de las mismas leyes que el Señor creó. ¿Cómo vas a decir eso, hermano? Si todo ser viviente tiene tendencia a que se cumplan en él las leyes de las termodinámicas, que son la ley de la entropía y la ley antrópica. ¿Qué significa? Que todo ser viviente tiende a oxidarse, a desgastarse, todo cuerpo, ser viviente tiene tendencia a desaparecer. Entonces, cuando tú estás diciendo yo declaro, yo decreto que por tu llaga fuiste sanado y que no vas a morir, tú estás diciendo yo decreto hoy una nueva ley que fue la que se inventó Dios con estas leyes de la física. Yo invalido esas leyes de la física hoy, esas leyes de la naturaleza física que creó Dios, yo las invalido hoy para que hoy lo que prevalezca sea lo que yo decreto. ¿Quién eres tú? Tú eres, si al caso, 80 kilos de polvo que por pura gracia y misericordia Dios exhaló espíritu. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Aquí el principio es que fuimos esa herida de lo que nos sanó. Escuche, mi amado hermano, fue de la infección del virus, del microorganismo, de la bacteria, que es causal de toda enfermedad física llamada pecado. O sea que, pastor, usted no cree en la sanidad, los milagros, los prodigios, las maravillas. Sí, hermano, sí. Conforme a la soberanía del Creador, del Eterno. No por mis palabras, no es el poder de mis palabras, porque yo escasamente soy 67 kilos de polvo que por pura gracia y misericordia al Señor le plació elegir y soplar aliento de vida. Esto es su espíritu, por los méritos de Cristo. ¿Me hice entender? ¿Sí? Entonces, hermano, para que descansemos. Milagros, maravillas, señales y prodigios, sí, conforme a su soberanía. Señor, conforme a tu voluntad. Señor, conforme al propósito, que muchas veces no lo entendemos. Y mi esposa y yo sabemos de qué les estamos hablando. No lo entendemos. No lo entendemos. No lo entendemos. No lo comprendemos. Pero sabemos que es tu soberanía. Amén. Y que conforme a tu soberanía y conforme al propósito, que muchas veces no entendemos los medios para que Él cumpla el propósito, no lo entendemos, pero conforme a eso, Señor. Porque, hermano, si eso fuese así, si estuviésemos hablando que Cristo murió de alguna manera y en su llaga, en su herida, fuimos sanos, ¿no? Y permanentemente eso es permanente, y fuimos sanos, y fuimos sanos, y fuimos sanos, y fuimos sanos, ¿no? Entonces, hermano, estaríamos invalidando ciertamente las leyes físicas que Él mismo creó. La enfermedad y la muerte no se pueden quitar, hermano, de manera permanente. ¿Por qué? Porque de manera permanente está el pecado, que es lo que genera la muerte y la enfermedad. ¿Sí me hago entender, hermanos? Ahora bien, nos morimos todos, nos tenemos que morir, hermanos. De algo tenemos que morirnos. De algo. Porque es una ley. Es una ley que tenemos que morir, hermano. Es una ley. Y para nosotros es una esperanza. Imagínate lo que decía este hombre cuando lo enviaron a la hoguera. Y entonces lo enviaron a la hoguera y cantaba y cantaba y cantaba. Y entonces alguien le dijo, oiga, cállese ya. Y este hombre respondió, más bien usted, ¿sabe qué? Más leña y que arda el fuego para que esto me consuma. Y se miraban los unos a los otros y decían, este está como loco. Decía así, loco estoy porque ustedes están retrasando la cita con mi Salvador. Cuando nosotros tenemos esa perspectiva, hermano, de lo que significa por qué Cristo murió, porque Cristo nos rescató, y esto para vida eterna, somos simplemente, como lo dijo el apóstol Pedro en la sección anterior que ya estudiamos, somos peregrinos
y extranjeros. Amén. Sí, hermano. Amén. Muy bien, hermano. Entonces hay que ser muy cuidadosos, hermano, porque si el tema es que nunca enfermedad, entonces el tema nunca pecado. Y si el tema es que nunca pecado, entonces nunca muerte. Y eso no es posible. Cristo murió por los pecados de la humanidad, pero los cristianos aún siguen pecando, ¿o no? Sí, murió por todos los pecados, pero ¿pecamos? ¿Tú y yo pecamos? Sí, claro. Él no siente la tentación en el famoso libre albedrío de pasarse un semáforo en amarillo. ¿Quién no tiene esa tentación? ¿O quién no se lo ha pasado? ¿Quién no tiene esa tentación cuando le dije, oiga hermano, usted está diagnosticado que no puede excederse en el azúcar y usted ve un postre de natas, hermano, y se lo clava? Pues, ¿quién no tiene esa tentación, hermano? ¿Sí me va a entender? Hermana, que tiene que bajarle a la harina, porque es que... Y la hermana responde, no, es que mi problema no es con la harina, es con 5.000 de pan diarios. Y pues tiene que bajarle, ¿no? ¿O no? Eso es pecar, eso es la inclinación a hacer lo que no es. Eso es el libre albedrío. ¿Sí me hago entender? Ese es el libre albedrío. Entonces, que fuimos libres del pecado y que Él murió por nuestros pecados, sí. Que Él conquistó la muerte, pero todavía seguimos muriendo, ¿o no? Ah, bueno. Él conquistó la muerte, ¿o no? Sí, claro. ¿Y nos morimos acá? Sí. ¿Para vida qué? Eterna. Es que asociamos muerte como si fuera aniquilación del alma, y muerte no es aniquilación del alma. O sea, que aquí morimos y aquí paró todo. No, muerte es que físicamente acá, pero nuestra alma, escuche, nuestra alma y nuestro espíritu van con Él. O sea, esto es eterno. Y llegará el tiempo en que recibamos cuerpos glorificados. O sea, somos eternos. ¿Venció el dolor y la enfermedad? Sí, sí. Pero como cristianos, ¿sufrimos de algún tipo de enfermedad o enfrentamos por momentos algún quebranto de salud? Sí, sí. Pero entonces, ¿qué ocurre, pastor? O sea, aquí estoy como confundido. O sea, que nunca vamos a ser sanos. No, hermano, es conforme a la voluntad también del Señor, al propósito. Él claro que quiere un pueblo sano. Pero tenemos que tener claro, hermano, todo esto que nos ocurre son consecuencias de nuestro pecado, de una raza caída, hermano, ¿sí? De una humanidad caída, hermano. ¿Sí? Quienes afirman que los cristianos nunca se deben de enfermar porque hay sanidad, porque por su llaga fuimos curados, hermano, a la verdad déjeme decirle que están por fuera de la verdadera interpretación bíblica. ¿Me está haciendo entender, hermano? Así que el mensaje verdaderamente central del Evangelio, cuando dice por cuya herida fuisteis sanados, el mensaje central es que por esa herida fuimos liberados, fuimos libres del virus, de la enfermedad, de la infección, del microorganismo llamado pecado. ¿Sí? Y está hablando ciertamente por cuya herida fuiste sanado, está hablando también de perdón para nosotros, no está hablando de salud. Ahí no dice de salud, que por su llaga ya vas a tener salud, no, ahí no dice así. O entonces de cómo murieron los hombres y siervos de Dios, siervas de Dios, cómo han muerto. ¿Sí me hago entender, hermanos? ¿Sí? Entonces tenemos es que enfocarnos en la verdad, en el fundamento de la palabra del Evangelio, para que esta misma nosotros verdaderamente podamos ser instrumentos y que la palabra corra. Amén. Bien. Ahora, sigamos, termino acá. Porque vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora, está haciendo una analogía con respecto a ovejas descarriadas. Y es que la oveja por naturaleza es un poco torpe, ¿no? Y dada como a mantenerse en esa torpeza, y por eso cae y vuelve y cae, y por eso es que la oveja se presenta como indefensa. Aquí dice ovejas descarriadas, ¿no? Como a esa ovejita que deambula, como esa ovejita que sin propósito, como esa ovejita que se encuentra en constante peligro, ¿no? Hace referencia a lo que fuimos, ese tipo de ovejas, ¿no? Sin propósito, en medio de un mundo hostil, acechados por el peligro, extraviados, ¿no? Como inútiles, y esto pues a causa del pecado, que nos mantenía esclavos. Pero dice la palabra, escuche, pero vosotros seréis ovejas descarriadas, pero es un qué. Muy bien, hermano, término de contraste. Ahora, tiempo presente, habéis
un hecho. Vuelto tiene la connotación de arrepentimiento. O sea, te apartaste del pecado, te volviste en fe hacia Cristo, aceptaste de alguna manera, sí que eres pecador, que necesitas con urgencia ciertamente de tu Salvador, ¿sí? Y dice la palabra, pero ahora habéis vuelto al pastor. Ay, hermano, ¿y quién es ese pastor? Ya lo vimos. Un siervo sufriente, uno que lo entregó todo en la cruz, uno que lo sufrió todo en la cruz, uno que padeció todo a causa de su oveja. Ese es el pastor. Ese es nuestro pastor. La pregunta es, ¿a quién sigues? Amén. ¿A quién sigues? Nosotros los que somos salvos y los verdaderos creyentes, hermano, llegamos a estar bajo la perfecta protección, conducción, permítame la expresión, instrucción del gran pastor, Jesucristo. En Él tenemos toda la provisión. En Él lo tenemos absolutamente todo para trasegar por este medio, por este mundo hostil, donde se presentan tantas circunstancias. En Él lo tenemos todo, porque Él es el pastor y obispo, dice la palabra, de nuestras almas. Ahora, cuando habla de obispo, el término obispo se refiere a un término que se llama episcopos. Episcopos es como sinónimo de una forma como de supervisar, ¿no? Como dando a entender que pastor y obispo, o sea, uno cuidador y el otro supervisor, ¿no? O sea, en un solo carácter supervisor y pastor, como dándonos a entender la preciosa responsabilidad que él mismo describe. Como quien dice, ¿saben qué? Como diciéndonos a nosotros, mira, yo soy tu pastor, pero también soy tu supervisor. Y esto no para endilgarte, esto no para señalarte, esto no para enjuiciarte, no. Esto para proveerte, esto para cuidarte, esto para sustentarte, esto para guiarte. Esa es la labor del pastor y del supervisor. Esto para que crezcas, esto para que te edifiques, esto para que seas un instrumento de justicia, esto para que seas de bendición para tu casa, para tus hijos, para la iglesia. Pastor y obispo de nuestras almas, dice la palabra. Así que al sufrir por todo eso, mi amado hermano, se convirtió en pastor y obispo de nuestras almas. Y nosotros, ¿saben qué, hermano? En sus valiosas ovejas. Que el Señor nos ayude, amados, para responder de la misma manera y seguir a aquel que es pastor y obispo de nuestras almas. Así que no se desanime, amado hermano, amada hermana. Yo sé ciertamente de lo que de alguna manera les estoy diciendo, y esto no por lo que estoy viviendo, mi experiencia, esto no, sino porque ¿saben qué, mis amados? No hay mejor forma, mi amado hermano, que atravesar empoderado, que sea en el poder de Él y anclando nuestra alma a su palabra. Amén. Así que, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. De verdad, para mí lo ha sido de gran bendición. Espero que para ustedes también el haber hoy expuesto al siervo sufriente, al pastor y obispo de nuestras almas. Amén. Padre, te damos gracias y te bendecimos porque eres nuestro Dios bueno, fiel, santo y justo. Gracias, Señor, por ser el pastor y obispo de nuestras almas. Gracias, Señor, porque hoy reconocemos a un siervo sufriente, al siervo salvador, a Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, al Señor cuidador, sustentador, aquel que tiene la perfecta instrucción, el perfecto cuidado y la mejor protección.
Gracias, Señor, por hacernos tus hijos. Gracias, Señor, por tu gracia, que a la verdad es irresistible, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Y después de una enseñanza como la que tú nos has dado, Señor, procuremos cumplir con el compromiso de no renegar, de no quejarnos, de no murmurar y de jamás, Señor, preguntarte o indagar ¿por qué a mí? Porque antes de que yo intente indagar, preguntar, cuestionar el por qué a mí, que yo primero ponga mis ojos en la cruz y halle la respuesta allí. Y la respuesta no es otra que venga de ti, que diga, lo hice por ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu bendita palabra. Gracias por tu Espíritu que ilumina nuestro entendimiento, Señor. Muchas gracias. Y ayúdanos, Señor, para que una palabra como la de hoy trascienda a nuestro matrimonio, a nuestra familia y a nuestra vida como creyentes. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Mis amados, feliz fin de semana. Si el Señor a bien tiene y lo permite primero Él, nos vemos el domingo, 9 de la mañana por el Facebook, 11:30 por YouTube. Inviten, por favor, y hagan sus invitaciones. No olviden seguirnos ahí, ¿no? Por el Instagram también síganos. Comenten qué tan de bendición, inviten otros. Recuerden, 3 personas. A los que han diezmado, a los que han ofrendado, a los que han hecho llegar sus donativos y lo hacen con generosidad, por amor y voluntariamente, gracias. Ustedes saben que no utilizamos ningún tipo ni de texto, ni de pretexto para motivar, incentivar, para que den. Den, hermano, con un corazón agradecido. Den, porque esto también glorifica al Señor. Amén, para que la palabra corra. Les deseo, la verdad, lo mejor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Oro para que sigan siendo muy bendecidos. Oro para que a la verdad tengan la fortaleza en el Señor y que tengan muy claro que sí hay una esperanza. Amén. Recuerden, Él es el pastor y el obispo de nuestras almas. Bendiciones, un abrazo a la distancia, a la verdad y muchas gracias.